Audioguía por Arte Museo, un interesante recorrido a través de diferentes obras de arte. Obra El nacimiento de Venus. Autor Sandro Botticelli. Fecha 1485. Estilo renacentista. Localización Galleria degli Uffizi, Florencia, Italia. Cuestiones estéticas. Sandro Botticelli, pintor florentino renacentista, abandona la rigidez gótica y se aproxima cada vez más a la realidad de las figuras representadas. Estilo dulce, muy atento a la belleza y sensibilidad femenina. En esta época se recuperan asuntos mitológicos de la antigüedad clásica greco-romana. Se introducen desnudos. La figura se sitúa en el centro del cuadro, mayormente con naturalismo y con más perspectiva del cuadro en general que en la anterior época gótica. Elementos simbólicos. Esta obra representa lo mitológico, la belleza de las formas, la desnudez, recupera el mundo clásico greco-romano y expresa el arte del renacimiento florentino representando el paganismo frente al mundo hermético y cerrado del medievo, en el que Dios era el fin de todo. Aspecto curioso o histórico. En este cuadro, el mito de Venus, según la filosofía neoplatónica, relaciona la armonía entre naturaleza y la civilización. El creador de este cuadro, Botticelli, era un artista que tenía gran conocimiento de la filosofía neoplatónica. A continuación vamos a pasar a ver la obra Cabeza de hombre joven. Autor anónimo, estilo arcaico griego, localización Nycarisberg-Wittenhau, Copenhague, Dinamarca. Cuestiones estéticas. En esta escultura griega se van perdiendo los rasgos de solemnidad de las antiguas esculturas egipcias por unos rasgos más humanizados. En esta época se empieza a construir la figura de los atletas desnudos, Huori, con formas acercándose al periodo clásico griego. En esta obra es un eslabón entre la época arcaica y la clásica, donde la forma de la figura evoluciona hacia rasgos más reales. Elementos simbólicos. Esta escultura puede representar a un atleta griego desnudo, Huori. A esta escultura le queda solo la cabeza, por lo que es más difícil de saber lo que representa, pero cabe más posibilidades de que represente a un Huori, o sea, a un atleta de la época final del periodo arcaico. Aspecto curioso, inventado. Esta escultura la descubrió un pastor cuando llevaba a una manada de ovejas por una colina cerca de Atenas, semienterrada, creyendo que era una piedra grande. Siguiente obra, Monje y vieja, autor Francisco de Goya, fecha 1825, localización Museo de Arte de la Universidad de Princeton, estilo vanguardista expresionista. Cuestiones estéticas. Cuadro del periodo de las pinturas negras de Goya. Predominan las manchas negras, la inspiración, las figuras muy expresivas. Plasma el dolor, el miedo en estas obras, que es en su etapa final. Goya rechaza el neoclasicismo y enlaza con los grandes maestros del barroco. Elementos simbólicos. Esta pintura simboliza su periodo último de pintor, con visiones deformes, fantásticas, de terror. Expresa el mundo interior de Goya, desolado y alucinante. Este cuadro transmite gran expresividad y terror y angustia en los rostros. Aspecto curioso. Goya no tenía prácticamente discípulos, sin embargo su influencia se ha dejado sentir en toda la pintura posterior, no solo española sino internacional. Los movimientos impresionistas, surrealistas y expresionistas posteriores tienen a Francisco de Goya como pintor de referencia importante. Este cuadro se anticipa al movimiento expresionista de principios del siglo XX. A continuación presentamos la obra Composición, del autor Henry Moore, fecha 1933, estilo abstracto, localización British Council. Cuestiones estéticas. Moore desarrolla trabajos cada vez más abstractos, influido por sus viajes a París. En esta obra juega con las posibilidades plásticas y desarrolla el arte abstracto no figurativo. Inventa y profundiza en la abstracción escultórica. Elementos simbólicos. El autor representa un estilo propio, abstracto, escultórico no figurativo en esta obra de arte. Moore viaja a París y contacta con artistas surrealistas y cubistas.
por los años 30, como Braque, Pablo Picasso, Jean Art. Con estas influencias surrealistas desarrolla esculturas de arte abstracta surrealista, como es el caso de esta obra. Aspecto curioso, inventado. Esta pieza artística la guardó Henry Moore en su casa hasta que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Después se trasladó al Museo British Council. A continuación pasamos a la obra El entierro en Ornans, autor Gustave Courbet, fecha 1849, estilo realismo, localización Museo d'Orsay, París. Cuestiones estéticas. Las figuras forman un grupo compacto, representadas en diversas actitudes y posturas. Courbet transmite en este cuadro el máximo realismo. Este cuadro en aquella época fue antiacadémico, anticlásico y antirromántico, porque representó la observación directa del natural. Courbet fue un pintor con ideas progresistas y sociales avanzadas. Elementos simbólicos. El pintor quiere representar un funeral, posiblemente el de su propio abuelo materno, al que asiste toda la comunidad en primer plano. Expresa con este cuadro realismo y naturalidad. Courbet era un pintor novedoso en esa época, ya que el realismo no era muy académico y chocaba con las ideas dominantes. Aspecto curioso. Esperando obtener un sonoro triunfo en el Salón de París, como ya había ocurrido un año antes, presentó su lienzo, pero recibió sonoras críticas y solo alguna alabanza, especialmente de los jóvenes pintores. Llegó a montar una muestra paralela a la Exposición Universal en 1855. La siguiente obra que representamos es La noche estrellada, del autor Vicente Van Gogh, fecha 1889. Estilo postimpresionismo. Localización Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cuestiones estéticas. Creación subjetiva de este cuadro por un artista genial que influyó en el expresionismo y el fauvismo. En este cuadro las estrellas parecen devorar la oscuridad. Los ritmos, ferozmente destacados con haces de pinceladas paralelas, se convulsionan y retuercen sobre sí mismas. Aparecen dos cipreses, uno grande y otro pequeño, compuestos de forma que ambos dan sensación de apoyo y de unidad. Este cuadro tiene una potencia expresiva sin igual, que comunica de toda la enfebrecida angustia y vitalidad de un verdadero genio de la pintura. Elementos simbólicos. El artista quiere expresar su angustia existencial al borde de la locura, su ansiedad interior, trasladar sus impulsos anímicos y vitales al lienzo. Este cuadro atrae la obra a la abstracción artística. La pintura abstracta vendría unos años después de su muerte. Aspecto curioso. Este cuadro lo pintó Vicente Van Gogh en un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence. Pidió permiso para pintar el cuadro en el exterior. Fue acompañado de un vigilante por la noche. En el hospital psiquiátrico ingresó Van Gogh por sufrir depresiones severas. En el año anterior, en Arles, había tenido una tremenda pelea con Gauguin por sus discrepancias sobre el arte. La siguiente obra es Napoleón cruzando los Alpes, autor Jean-Louis David, fecha 1805, estilo neoclásico, localización Palacio de Luxemburgo, en Berlín. Breve descripción de la obra. El cuadro tiene gran realismo, con Napoleón a caballo en un fogoso corcel, cuya cola y cuyo crin ondean al viento. Hay una magnífica perspectiva. Este cuadro neoclásico recuerda estatuas ecuestres romanas como la del emperador Marco Aurelio. Elementos simbólicos. Representa a Napoleón como emperador idealizándolo, subido a un caballo. David quiere expresar el poder de Napoleón
que conquista otras tierras como los grandes emperadores romanos. Sobre las rocas está grabado el nombre de Bonaparte, junto con otros guerreros que cruzaron los Alpes, como Aníbal y Carlomagno. Aspecto curioso. En realidad Bonaparte cruzó los Alpes a lomos de una mula, pero el pintor nos lo muestra a lomos de un fogoso caballo, cuya cola y crin ondean al viento, y la capa del emperador también. En este tiempo estaba muy de moda todo lo relacionado con el mundo clásico greco-romano.